Dos cositas para comenzar, tratándose sobre todo de la primera reunión de este año y dirigiéndome principalísimamente a quienes vienen por primera vez. El sentido de esta charla mía, que seguramente ha sido valorada por Sandra mucho más allá de lo que sinceramente creo que se merece. El sentido de esta charla es ubicar algunos problemas álgidos, importantes, problemas que nos conciernen en nuestra existencia personal y colectiva, que nos reunamos en torno a esos problemas, escuchemos ideas sobre ellos, pero principalísimamente que cada cual le dé curso a su propia y particular reflexión, contando con la de los demás, incluida la mía. Igual me acaece a mí poder contar también con la forma como ustedes hoy mismo o en los otros momentos que tiene este proyecto pueden formular. Porque no lo digo por cumplir con un formalismo. Lo que uno dice es una manera de interpretar las cosas. Una manera de interpretar las cosas susceptible seguramente de muchas ausencias y muchas carencias por las limitaciones personales, también por el tipo de encuadre de donde uno intenta examinar el asunto. O sea que con toda sinceridad se los digo, pues yo les formulo una manera de ver en este caso el problema del pensar y el lugar que tiene el pensar y el pensamiento en la sociedad de nuestro tiempo, pero está muy lejos de mí creer que con ello estoy sentando una especie como de formulación categórica. Yo hablo siempre aquí con mucha incertidumbre, tengo conciencia de muchas carencias que me embargan, y si tuviese algún mérito no es sino el de arriesgarme un poco a proponer en altavoz algunas cosas que me cruzan por la cabeza, cosas de las que me siento también muy concernido o por las que me siento muy concernido, y quedo siempre muy expectante del calibre que ustedes hacen de lo que yo digo, en términos de si lo que formulo es atinado y les puede ayudar a avanzar por cuenta propia, o si por el contrario pues incurro en algunas deficiencias o en algunos errores que también pueden aflorar y enunciarse. Es siempre un ensayo para mí. Yo ensayo decirles algo, trato de ser honrado en la preparación de lo que digo, pero siempre tengo ese deje de incertidumbre de si lo que estaré pensando se corresponde realmente con una forma que pudiésemos llamar válida, o si por el contrario estoy caminando por caminos que más bien me llevarían a formas desacertadas. Veamos a ver qué pasa hoy. Entonces la charla de hoy está en torno al problema que yo titulé Una sombría tendencia de nuestra época, la derrota del pensamiento. Yo creo que el título en sí mismo ya es una toma de partido. Él enuncia que la derrota del pensamiento, por lo menos deja la insinuación que la derrota del pensamiento tiende una noche negra, o por lo menos unas sombras, sobre el horizonte de la humanidad, que no hay nada de qué alborozarse si el pensamiento sigue el declive que actualmente trae, que una sociedad que cada vez se entrega más a las lógicas de la frivolidad y la trivialidad es una sociedad que camina cada vez más decidida hacia lo peor, que la defensa del pensamiento, y va a ser mi tarea, la defensa del pensamiento está a la orden del día, que no se trata de romanticismos trasnochados, ni se trata de reivindicar formas de una ilustración superada. Se trata de defender un bien fundamental de la humanidad, un valor fundamental que la humanidad supo conquistar en su momento y cuya desaparición, esa especie de falta de oxígeno que hoy tiene la vida pasada por el pensamiento, pues augura no los mejores designios sino los peores para la humanidad.
¿Por qué no decirlo? Aunque yo sé que esto implica siempre que muchos estén en desacuerdo, no sé si en este auditorio, pero por lo menos sé que en el mundo académico, tan entregado a las modas y particularmente a esa moda que es la posmodernidad, decir esto siempre le suena a proyectos totalitarios y es la defensa de la racionalidad, entre otras cosas, la defensa de los valores que la racionalidad nos proveyó, defensa que hay que hacerla seguramente contando también con las restricciones, las limitaciones que hay que saberle instituir. Bueno, entonces sobre este título quiero comenzar con un primer punto en el que quisiera sugerirles lo siguiente. El pensar, y más adelante voy a tratar de mostrar por qué, el pensar es uno de los recursos de los cuales se ha dotado la humanidad, de los recursos que ha sabido conquistar la humanidad para la producción del saber. El pensar y el saber son dos cosas distintas, pero el pensar es siempre generador de saber, de un tipo de saber muy específico, de un tipo de saber que tiene características muy propias. Hay muchas maneras, hay muchos caminos de producción del saber, no son equivalentes, no quiere decir que todos tengan el mismo valor, pero son caminos diferentes, y la humanidad ha encontrado en una trayectoria que podría uno situar en su principio en la Grecia clásica, con algunos baches grandes en la historia de Occidente, su reinstalación relativa en el Renacimiento, luego en la Ilustración, y yo diría que con un cierto énfasis a partir del siglo XIX y XX ha hecho del pensar un proyecto fundamental en la producción del saber. Ahora, si el saber aparece entonces como aquello en lo que deriva el pensar, me parece que es conveniente en este primer punto que tratemos de señalar algo que seguramente tiene mucho de conocido y que quizás hasta sobraría haberlo planteado, pero no obstante quise hacerlo como para darle un poquito de coherencia a la exposición, y es cuál es el lugar del saber en el ser humano. Porque uno podría decir, jugando con el término, que por ejemplo los animales tienen un saber. Efectivamente, es un saber, es decir, un topo sabe cómo se hace, por ejemplo, un túnel. Un castor sabe cómo se hace un dique. Digamos, la conducta animal implica un saber. Cuando un caballo desbocado va a virar, por ejemplo, a la derecha, hay un cálculo físico que permite que, por ejemplo, no pierda el centro de gravedad y no se precipite, no se salga por la tangente o se vaya, por ejemplo, de frente contra un obstáculo que se presentaba ante sus ojos. Ahí hay un saber, es decir, ahí hay un cómo proceder de manera eficaz y cómo garantizar con esa eficacia del comportamiento sabido la preservación de la vida. Pero el saber en el ser humano es muy distinto al saber en el animal. También tenemos un saber que sigue siendo muy misterioso, que nos lo ha provisto la naturaleza, igual que el animal. También tenemos comportamientos que parecieran como si tuviésemos dentro de nosotros el conocimiento de, por ejemplo, la ley de la gravedad. Pero en general la criatura humana es una criatura que se caracteriza a diferencia del animal, porque es una criatura que nace no sabiendo prácticamente nada. Es una criatura que tiene, y no me voy a detener en ello porque creo que de eso hemos hablado en otras oportunidades suficientemente, pero es una criatura que carece por principio de un saber que le permitiese, por ejemplo, hacer una vida acorde con las posibilidades mismas de la supervivencia suya y de su especie. El saber en el ser humano en general es un saber que viene del otro y es un saber que tiene que ser, a través de esa transmisión que el otro hace, que ser un saber que se aprende. Y para ese aprendizaje es menester que supere todas las dificultades y las resistencias
de una característica fundamental que a nosotros nos determina, y es que los seres humanos no tenemos ninguna vocación por la verdad. Los seres humanos no amamos la verdad. Los seres humanos no tenemos ninguna sed del conocimiento. Los seres humanos más bien repelemos la verdad, repelemos el conocimiento, y como ha dicho alguien acertadamente, si tenemos alguna pasión en ese rubro, es precisamente la pasión de la ignorancia. Entonces, el asunto es que el ser humano es una criatura que carece en general de un saber a priori y fijo, y tiene por ende que hacerse al saber. Aquí, pues, ustedes entenderán, paso de largo ante cosas muy importantes, como el carácter histórico presente que tiene el saber, de una criatura que tiene que aprenderlo, de una criatura que para desenvolverse en la vida y para explorar en la vida las mejores posibilidades suyas, tiene que hacer ingentes esfuerzos de aprendizaje, si es que acepta hacerlos para calificar su vida y para hacerla en mejores términos, y en esa medida hay, digamos, también una configuración histórica del saber. Tiene que hacerse pues al saber, si no está condenada esa criatura. Ahora, en forma muy gruesa, y como para que me sirva de sostén a lo que quiero formular sobre el problema del pensamiento, habría que decir que por lo menos se podrían plantear 4 formas del saber que han acompañado a la humanidad, tanto a la humanidad occidental como a la no occidental, aunque una de esas formas del saber, precisamente la que es atinente al asunto del pensar, ha sido en general procesada, desarrollada, constituida en la cultura occidental. Esas formas del saber que yo quisiera enunciar ahora, así muy escuetamente, son un saber mítico y un saber religioso. Son 2 saberes, es decir, un religioso se explica el mundo, trata de ubicarle a la existencia un derrotero, un sentido, etcétera, y configura un saber. Un saber no quiere decir la verdad, un saber quiere decir un cómo procedo, cómo actúo, cómo me desenvuelvo, un hacia dónde voy y por qué voy hacia ello, etcétera. Esos 2 saberes mencionados, el mítico y el religioso, el uno asentado en la tradición que constituye a una comunidad, y el otro asentado en la revelación, en la hipotética revelación de la cual serían favorecidos algunos a efecto de delinearles cómo actuar en el mundo y en la vida, conciernen tanto el mítico como el religioso con lo que podríamos llamar así de manera muy simple las metafísicas ultramundanas. Son formas del saber que intentan darle curso a la vida humana apoyándose en elementos que no son probados, que no pueden ser tampoco refutados, porque están generalmente anclados pues en esas atmósferas que constituyen las metafísicas ultramundanas. Pero hay otras 2 formas del saber que quiero agregarle a estas mencionadas. La una, el saber artístico, y con el saber artístico quiero decir el ser humano es un hacedor de lenguajes, y con esos lenguajes intenta encontrar una posición en el mundo, una forma de encarar la existencia, y el arte, que ya no apela a soportes como los de las metafísicas ultramundanas, sino que se apoya únicamente en el juego formal que realiza, el arte provee un saber. Esto lo debo decir, y quizás fue con un poco de énfasis cuando mencioné el arte provee un saber, porque precisamente uno de los rasgos de nuestra época, que hacia el final señalaré, nos quisiera indicar que el arte está destinado únicamente a las formas del solaz y del entretenimiento, y cada vez más al arte se le condena, y por eso se van borrando todas las fronteras que pueden indicar la diferencia entre lo que merece ser llamado arte y lo que es simplemente puro jugueteo con algunos lenguajes sin ningún tipo de producción significativa. El arte, digamos, lo vive en los embates contra el pensamiento, porque el arte piensa, el arte da que pensar, el arte provee al ser humano un saber, como decía Flaubert, por ejemplo, uno con la literatura hace una exploración de la vida,
pero igual uno podría decir con la música, con la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, un tercer saber que quiero mencionar es el artístico, y un cuarto saber es el saber que llamaría racional. Si el arte constituye su relación con lo que pudiéramos llamar, entre comillas, la verdad, a partir exclusivamente de esa configuración formal que él logra, una poesía nos encanta y nos arroba, es simplemente por la capacidad de organización formal que el poeta ha logrado, organización formal que produce los efectos de significación que nos abren, por ejemplo, la experiencia de la vida a sensibilidades y a sentimientos y a pensamientos no provistos previamente a la lectura de ella. La poesía, la literatura, el cine, son esas maravillosas invenciones humanas que permiten conjugar el pensamiento, el sentimiento y la sensibilidad todo a una. Y esa cosa que esta cultura quiere promover, de que el arte es algo del orden de la sensibilidad, una especie de sensibilidad en bruto, una sensibilidad que no acarrearía ninguna significación para el ser humano, creo que hace parte precisamente de la discusión que una charla de estas intenta hacer. Decía que el cuarto saber es el racional. Ese es un saber particular, es un saber que se ha planteado que la relación con lo que llama la verdad, porque todos los saberes pretenden tener una relación con la verdad, y cada saber le da a la verdad su propio lugar. Es decir, los mitos consideran que la verdad de la que ellos hablarían tiene que ver con los ancestros que han provisto una especie de garantía de continuidad a la comunidad. Los religiosos piensan que ellos hablan desde y para la verdad, allí donde la revelación les da la garantía que ellos dicen poseer. Los artistas hacen de la verdad el juego con el cual ellos, a partir de la configuración formal, consiguen que la vida del ser humano encuentre matices, encuentre dimensiones nuevas. A mí me gusta mucho repetir la famosa expresión de Kafka, que un poeta es equivalente aquí a artista. Un poeta es el que nos presta unos ojos nuevos para ver el mundo. Y el saber racional es un saber que se plantea que la relación con la verdad solamente tiene una forma posible de ejercitarse, y es la demostración. Es decir, que verdad no es sino lo que se puede demostrar. Ese es un aporte, por ejemplo, en los griegos. Ese es un aporte que le ha dado lugar a la ciencia, por ejemplo, a la matemática, que le ha dado lugar, por ejemplo, a la filosofía. Un filósofo no es el que suelta frases bonitas, es el que construye un discurso en donde intenta, vía la argumentación, probar la verdad de lo que enuncia. Y eso es lo que le ha dado también soporte y distinción y valor a los saberes humanos y a los saberes sociales. Un saber humano, un saber social no es una ciencia, pero sí tiene un compromiso con la verdad por la vía de la argumentación. Si yo llamo ciencia lo que se escribe matemáticamente, entonces podría decir que es falso hablar de ciencias humanas, o es un error hablar de ciencias humanas, es un error hablar de ciencia política. Había que hablar, y en ello no hay desmedro de dignidad ni de importancia, simplemente del saber de la política o del saber, por ejemplo, de la filosofía. No hay por qué llenarse de ansiedad y tener que cumplir con el prurito de llamar a cualquier saber que uno profesa ciencia para poderle dar estatuto y dignidad. La dignidad de los saberes racionales es la dignidad de la demostración en la que se comprometen para verificar la verdad que enuncian, la supuesta verdad que enuncian. Plantear estos cuatro tipos de saberes, los saberes míticos, los saberes religiosos, los saberes artísticos y los saberes racionales, me va a dar entonces una base para ir introduciendo el problema, digamos, más álgido que me interesa a mí traerles a ustedes hoy. Trataré ahora de precisar un poco qué quiere decir pensar, porque lo voy a conectar particularmente. Mi tesis va a ser que los saberes artísticos y
y racionales son los que proveen propiamente la dimensión del pensar, que la religión y los mitos no piensan aunque saben, y que el pensar es esa modalidad particular del saber, ya sea bajo la forma estética o bajo la forma racional, que nos va a permitir una muy particular forma de dar cuenta de la relación con la verdad. ¿Y por qué? Por ende, la importancia que tiene el pensar en la sociedad y en la vida individual, y de por qué lo grave de que el pensar entre en derrota bajo todos los embates que esta cultura contemporánea está desplegando contra él. Entonces voy a tratar de precisar, por lo menos desde mi perspectiva, qué es lo que yo entiendo por pensar, para poder hilvanar entonces algunas proposiciones. En primer lugar, quiero decir, pensar no se reduce a 4 o 5 cosas que en el habla coloquial uno suele utilizar. Uno dice, y no hay ningún problema en que lo diga así callejeramente, no, hombre, es que yo pienso irme mejor para Manizales. Pero cuando yo digo, o vos decís, y no hay problema, repito en eso, yo pienso ir a Manizales y no a Bogotá, no hay ningún problema en decirlo, pero eso no es lo mismo que, por ejemplo, cuando se formula Einstein pensó la materia o la relación entre energía y materia de una manera nueva, o pensó Freud el inconsciente, o pensó Nietzsche la moral. Esto es, la palabra pensar se puede utilizar porque nadie puede hacer de policía del lenguaje, pero si estamos tratando de entender ciertas formas muy particulares y calibrar el valor de esas formas precisamente, entre otras cosas, para defenderlas, es necesario entonces tratar de conceptualizar ese término. Y conceptualizar ese término es rescatarlo de la forma vulgar o popular con que se utiliza, para evitar la contaminación de esas significaciones populares y poderle dar esa delimitación que lo vuelva un operador con el que podamos trabajar en este caso, en la continuación de un examen de un presente cultural y social como el que tenemos. Entonces yo decía que el pensar no se reduce, en mi opinión, a simplemente disponer de unas representaciones. Por ejemplo, John Steiner dice que uno piensa a toda hora y que el pensar es como la respiración, de día y de noche lo acompaña a uno, dice Steiner. Yo, modestamente, pues quién es uno ante Steiner, pero tiene derecho también a discrepar, yo digo, no, el pensar es lo más infrecuente. El pensar no se puede confundir con el juego de representaciones que gobiernan la existencia diaria de uno. Vos vas en un bus y entonces vas viendo, por ejemplo, un parroquiano que le está ofreciendo un producto a alguien ahí en la acera, y entonces a vos se te vienen representaciones, recordás alguna escena parecida. Es decir, nunca estamos, por decirlo así, en paz con el juego de representaciones que nos habitan. Pero yo digo, y voy a tratar de señalar un poco más adelante, porque eso no es pensar. Pensar no es un juego de representaciones. Tampoco pensar se puede reducir a las simples elaboraciones de la imaginación. En nuestro tiempo, muchos piensan, por ejemplo, cuando se habla de tener cátedras libres y que la gente se pueda plantear con libertad la posición frente a los problemas que se estudian, por ejemplo, en una cátedra universitaria, entonces se le dice a la gente, suéltese, hable, y casi que se acude a que la imaginación venga, y la imaginación entonces ocupe un lugar a nombre del pensar. Yo también digo, en ese punto, el pensar no equivale al desatamiento de las imaginaciones de los sujetos. El más imaginador no es el más pensador. No basta imaginar para pensar. Seguramente la imaginación y sus
riquezas es condición para pensar, pero es una condición necesaria, mas no de suficiencia. Pensar es otra cosa que simplemente imaginar. Tampoco pensar es tener ideas. Todos, mal que bien, tenemos ideas frente a cualquier cosa. Si yo les pregunto, ¿y qué piensan ustedes, por ejemplo, de la situación política actual de Colombia? Mal que bien, desde el sentido común hasta el más excelso conocedor de la política, inmediatamente pone en el tapete unas ideas con las cuales intenta explicar la cosa que se le pregunta. Yo digo, el pensar concierne con las ideas, igual que con la imaginación, igual que con las representaciones, y sin embargo el pensar no es simplemente tener ideas. Uno puede ser el erudito más grande del mundo, el sabiondo más grande del mundo, y no pensar absolutamente nada. Es más, en general, no siempre, pero en general, la erudición es una forma de reprimir el pensamiento. En general, la erudición es una manera de poner la idea de otro allí donde a uno lo asalta la pereza de pensar. Tampoco es dar cuenta de un saber. Yo puedo, por ejemplo, y esto conecta con lo dicho antes al respecto de la erudición, yo puedo, por ejemplo, dar cuenta de un gran conocimiento, por ejemplo, en historia, si estoy hablando del proceso independentista de Colombia, y puedo ser el catedrático que diserte con la mayor fluidez y la mayor elocuencia y el mayor dominio del saber histórico, y eso, sin embargo, no implica que se piense. Y por último, en esta lista que estoy haciendo de qué no es pensar, o en todo caso, a qué no se puede reducir el pensar, yo diría que pensar tampoco es simplemente razonar. Uno le puede preguntar a cualquier parroquiano cualquier cosa. Yo le puedo preguntar al señor que vende frutas allí en el Parque San Ignacio, le puedo preguntar, usted me explica por favor cómo voy supongamos, al Parque Berrío, y él hace inmediatamente una operación muy abstracta de razonamiento, porque tiene que sustraerse de lo concreto espacial, y él puede, vía su razonamiento, indicarme los caminos o el trayecto que yo he de seguir, y con eso está operando una cosa que solamente la puede hacer un ser humano, no la hace, por ejemplo, un animal, y en esa medida el razonamiento pues es una virtud también nuestra, pero eso no es equivalente a pensar. Yo no podría decir estrictamente, si estoy interesado en definir con rigor el término pensar, que quien razona piensa, que ese señor está pensando. Yo quiero proponerles más bien una definición de pensar. La analicé con mucho cuidado, es muy probable que sea muy insuficiente, pero en todo caso yo creo que los problemas se abocan atreviéndose a dar pasos, y que esos pasos sean los que se encarguen también de señalar las insuficiencias. Yo voy a plantear una definición de pensar, que la diferencia de la representación, que la diferencia de las ideas, que la diferencia del razonamiento, etcétera, etcétera, y que me parece que empezaría a mostrar que no se piensa permanentemente, y que por el contrario, el pensar es una de las experiencias más inusuales del ser humano, y que esta es una sociedad que, si algo la viene caracterizando, es precisamente que no piensa, aunque sabe mucho, y pareciera haberse dado una especie de articulación entre un saber mucho y un no pensar, y de eso la prueba está en las universidades. En las universidades se sabe, y la gente sale sabiendo operar a un enfermo, levantar un puente, etcétera, y no piensa. ¿Qué sería pensar? Hipotéticamente, yo digo, es una producción racional o estética. Con esto estoy apostando que el pensamiento es lo que acontece en esas dos dimensiones, de la racionalidad o la estética, que eso es lo que nos da que pensar. Es una producción racional o estética
de un sentido nuevo para el sujeto. Es decir, uno solamente piensa cuando produce, racional o estéticamente, un sentido inédito, por lo menos en la escala de la vida propia. Hay hombres y hay mujeres muy potentes que cuando irrumpe un sentido nuevo, cuando ellos producen la emergencia de un sentido nuevo, consiguen afectar a la humanidad en su conjunto y ponen en cierta manera a la humanidad a seguir la trayectoria que ellos ya han esbozado. Pero la mayoría de los seres humanos que somos comunes y corrientes, no tendremos jamás una producción de sentidos inéditos que impacte a la humanidad y la ponga en una senda nueva, pero sí podemos introducir sentidos nuevos en nuestra vida que cobren lugar y cobren efecto precisamente en la escala de la vida personal o en la escala, digamos, de los vínculos inmediatos en los que uno se despliega. Por eso, para mí el pensar no es un asunto democráticamente repartido entre todos los seres humanos, porque no es equivalente a razonar. El razonamiento es potestad de todos los seres humanos en tanto estemos en el lenguaje y estemos inscritos, por ejemplo, en unas relaciones inconscientes que nos permitan mantener la construcción lógica, etc. Pero el pensar no es potestativo de todos los seres humanos, aunque tampoco es potestad de los genios. Porque es que una de las operaciones que está haciendo esta cultura es decir que hay un grupo, digámoslo, de seres selectos que están cruzados por la genialidad, que son aquellos que podrían darle lugar a sentidos nuevos, y los demás tendríamos que ser simplemente receptores de esos sentidos nuevos que otros han hecho emerger. En el punto en que voy con esta definición que les estoy proponiendo, estoy diciendo que es una producción racional o estética de un sentido nuevo. Es muy difícil que a uno le irrumpa un sentido nuevo en su vida, es muy difícil. Yo he puesto este ejemplo en otras oportunidades. Vos en una experiencia amorosa nueva que tenés, la experiencia amorosa, la podés tratar de entender en la emergencia de las dificultades que ella presenta con los modelos, digámoslo, interpretativos que te vienen gobernando de rato atrás. Es decir, uno tiende a preservar las formas en que está constituido el tipo de reflexión de uno. Es muy difícil que, digámoslo, esa especie de coraza que uno constituye con lo que sabe logre ser disuelta o afectada, erosionada por la emergencia de un sentido que modifique la manera de uno entender las cosas. Un sentido nuevo para el sujeto que produce el desalojo de representaciones anteriores. Es decir, el pensamiento no llega dándole la mano a las ideas precedentes que uno tenía. El pensamiento llega en combate contra las ideas que uno tenía. Podríase decir, uno piensa contra lo que pensaba, afectando así la identidad previa de dicho sujeto. Por eso yo creo que en el pensamiento siempre hay un elemento de modificación de las referencias de identidad con las cuales uno se presenta al mundo. Uno es también las maneras que tiene de entender, de saber la vida y el mundo. De hecho, cuando la gente se conoce, una de las primeras cosas que intenta explorar es qué es lo que piensa este o qué es lo que piensa esta. Y todos sabemos que los buenos amores pasan por lograr identificaciones relativamente sensibles entre las maneras de ver el mundo, entre las maneras de entender la vida. Y eso es una carta de presentación de uno y de la identidad de uno. Para poner un ejemplo a la mano, ¿quién soy yo en este momento ante ustedes? La gran mayoría no me conoce, pues quedo referenciado por las ideas que pronuncio. Si aquí estuviese como expositor entregando otras ideas, otro sería el perfil y otra sería la imagen que ustedes se harían de mí. Uno es también entonces esas ideas con las cuales se ofrece al mundo, ese saber con el cual uno
uno se compromete con el mundo y con la vida. Por eso el pensar, cuando pone en interrogación formas de saber precedentes que lo definían a uno en su identidad, el pensar inmediatamente activa en el sujeto una transformación que a su vez desata, ahí tengo una duda, no sé si en todos los casos, el asunto de la angustia. Una angustia que es concomitante a la experiencia de poner en cuestión lo que se es. Yo creo que el pensamiento, y de ahí su dificultad, y por eso mismo esta sociedad no lo cultiva, porque esta es una sociedad que está más en pos de lo ligero y de lo fácil, y el pensamiento es muy difícil. Y no es difícil por las exigencias de abstracción, sino porque es que pensar es atreverse a ponerse en cuestión a sí mismo. Pensar es atreverse, es tener la osadía de someter lo que uno es a una transformación. Yo pongo un ejemplo que se me viene en este momento a la memoria. A mí siempre me ha impresionado la ética de esos grandes pensadores que, acuciados, váyase a saber por qué, cosa muy profunda que logra desprenderse completamente del prestigio, del dinero, del poder, terminan siendo tan leales a la verdad que se terminan volviendo muchas veces contra sí mismos por honor a esa verdad que ellos aman y anhelan. Y el ejemplo que se me viene a la cabeza es el de Freud, cuando quienes conocen la historia del psicoanálisis seguramente lo podrán recordar, y quienes no, muy escuetamente se los indico. Freud, tras ingentes esfuerzos, había logrado finalmente consolidar, darle cierta envergadura al movimiento psicoanalítico, gozaba ya de un cierto reconocimiento en la Viena de la segunda década del 20, después de haber estado en el ostracismo, después de él, un joven, brillante, médico, de muy buen futuro, haber abdicado de su medicina porque algo del orden del saber en torno a la sexualidad lo concitaba. Y después de haber vivido un ostracismo durante los 10 primeros años del siglo XX, Freud consigue consolidar el método psicoanalítico, por decirlo así, a prestigiarlo, reputarlo, y Freud pasa de ser un don nadie a ser un hombre de una relativa presencia en esa potentísima Viena de comienzos del siglo XX. Hete acá que un día, en su trabajo clínico, Freud empieza a percatarse que esta es una criatura, por decir de la manera más sencilla, endemoniada, la humana. Que es una criatura extrañísima y que, a diferencia de todas las demás formas vivas, de las formas animales, la criatura humana tiene una relación con la muerte que no es la relación de rechazo, resistencia o intento de desalojar la muerte de sí, sino al contrario, una forma de dirigirse a la muerte de la cual deriva un goce. Es decir, que Freud lo que descubre es que hay una pulsión de muerte y que en el ser humano hay algo que lo empuja a lo peor, y que precisamente el trabajo de la cultura tiene que ser cómo se interviene tanto en lo personal como en lo colectivo para impedir que lo peor haga su fiesta en la condición humana. Pues bien, el tema es que ese Freud, que había prestigiado el psicoanálisis, que tenía el movimiento psicoanalítico posicionado en un lugar tan significativo ya, no vacila en introducir ese nuevo concepto que él descubre en su trabajo clínico, el concepto de pulsión de muerte, pagando el precio no solamente del desmoronamiento de muchas cosas que había formulado, del replanteamiento a que lo obliga este nuevo concepto con respecto a otras, y además pagando el precio social
no solamente que su movimiento se escindió y de que muchos que habían sido camaradas de lucha con él pasaron a ser entonces sus opositores, etc. Y arriesga nuevamente la soledad, arriesga nuevamente la infamia, por ejemplo, del abandono a veces agresivo del que es víctima. Pero él, empujado por algo que yo no sé cómo más llamarlo que como una pasión por la verdad, por esa cosa que nunca logramos asir, pero que siempre tratamos de perseguir, o que algunos intentan asir, aunque nunca lo logren. Freud introduce, piensa, es decir, da cuenta de un sentido nuevo, que es el de la pulsión de muerte, y eso produce efectos de transformación en él como sujeto, pero produce obviamente, y por eso digo de forma concomitante, la angustia, esa angustia que siempre está relacionada con aquello que finalmente nos pone en cuestión. Muchas veces hemos dicho que la angustia no es sino la constatación de que algo no va para adelante como venía siendo hasta ahora, que la angustia siempre cobra la forma de entonces quién soy ahora, que aquello que me había definido, que aquello que me había dado una consistencia, una representación imaginaria de unidad, de coherencia, de pronto veo que eso entra en crisis, que eso colapsa y que eso que yo era ya no es posible que siga siendo. Esa no es una experiencia fácil de encarar en la humanidad. Yo a veces pienso que los pensadores no son sino los hombres y las mujeres, que están hechos de una manera tal que les permite soportar la experiencia demoledora de la angustia y que además van hondo a sabiendas que cada paso que dan puede cobrarles en la carne, precisamente en la angustia, el precio. Uno podría citar ejemplos. Ese no es el camino de Edipo. El Edipo de Sófocles no es el que va hacia la verdad a sabiendas de que esa verdad lo demolerá. Pero ese no es Kafka. Kafka no es el hombre penetrante, agudo, que avanza a sabiendas de que cada paso que da es un paso que lo lleva a la inmolación. Entonces yo creo que hay algo trágico en el pensamiento. Por eso yo no creo que los pensadores abunden. Por eso no creo que basta con que uno sea inteligente o que sea erudito o que sea muy elocuente para que se pueda decir hay un pensador. Yo creo que esa es una palabra que, como también otras veces he dicho acá, como la palabra amor, habría que usarla muy poquitas veces en la vida. Yo creo que es muy difícil uno estar ante un pensador, es muy escaso, es muy inusual. Uno está ante profesores que abundan y caen como maná del cielo, pero es muy difícil estar ante un pensador, ante alguien que ha sido capaz de permitir que irrumpa un sentido que logra modificar la representación y la identidad de alguien, de él en primer lugar o de otros que estén bajo el efecto de su palabra. En eso yo quisiera esa definición, y ahorita la sometemos a una discusión si quieren. Yo quisiera decir que para que haya un pensador, es decir, ese ser capaz de producir racional o estéticamente un sentido nuevo que en primer lugar lo afecta a él y lo transforma, en tanto desaloja representaciones que le habían servido de base a su identidad, soportando la angustia que eso acarrea, es menester que se cumplan unas condiciones subjetivas. Un pensador es alguien que está investido de unas características que incluso es lo que permite decir si pensar se puede enseñar, si se puede enseñar a pensar. Yo siempre estoy tentado a decir algo que suena quizás un poquito abrupto, y es que la paradoja del ser humano es que lo esencial del ser humano, es decir, lo que hace a lo fundamental que nos constituye,
no se puede enseñar. Uno no puede enseñar a amar. Es que ahí el sujeto está librado a su suerte. ¿Cuál es la capacidad de amar o no amar que tiene un sujeto? Uno no puede enseñar la sexualidad. Uno puede hablar de comportamientos del cuerpo, de higienes del cuerpo, puede construir una ética de la sexualidad, pero vos no puedes enseñarle a alguien a hacer el amor. Y no como acto operativo en lo anatómico, sino como los arrebatos y las vivencias a las que un sujeto se ve librado en consonancia con sus propias posibilidades y no más. ¿Quién le puede enseñar a uno a morir? Es decir, ante lo esencial, cada sujeto está librado a la soledad que le impone su propia singularidad. Y de eso es menester hablar. Pero me parece que es distinto a la pretensión que esta época tiene, que cree que todo se puede tecnificar, que a todos le pueden hacer fórmulas, a todos le pueden hacer recetas, y entonces quieren recetas para el amor, recetas para la muerte, recetas para la sexualidad, recetas para la belleza, y todo es un recetario, y asistimos más bien al empobrecimiento total de los seres humanos, que incapaces de poderse plantear una relación subjetiva desde su propia singularidad, por ejemplo con la experiencia amorosa, creen encontrar entonces en algunos consejeros o en algunos predicadores quienes les salven, digamos, los fracasos de su sentimiento o de su cuerpo. Y yo creo que otro tanto pasa con el pensar. Yo creo que no se puede enseñar a pensar, porque eso es como un efecto que es como, yo lo voy a decir de una manera más sencilla. Uno no puede enseñarle a alguien a escribir una novela o una poesía. Vos podés hablar de poesía, podés aprender mucho, le puedes preguntar a un poeta, oíste, ¿cómo hiciste esa poesía? Yo no creo que haya nada malo en que la gente lea, por ejemplo, un ensayo de Poe, el ensayo que él tiene sobre cómo hace poesía, cómo cree él que hace la poesía. Porque que él diga cómo la hace no quiere decir que así la hizo. Pero yo no creo que nadie pueda decirle a alguien, te voy a dar el camino por el cual vas a poder hilvanar las palabras de la lengua de tal manera que se produzca el efecto poético. Eso es una cosa muy misteriosa. Yo creo que por eso los artistas y también los pensadores desde el orden de la racionalidad son seres que tienen una cosa que es singular. Y esto me anticipo a algo que lo tengo planeado para el final, pero de una vez lo quiero decir. Va a contravía de un discurso posmoderno que es una demagogia de nuestros días, que le encanta precisamente a la gente que le digan eso, y es que esta es la sociedad donde todos somos iguales. Entonces uno es igual que Shakespeare. No, lo que pasa es que Shakespeare escribía así, pero eso es lo tuyo, esa es tu verdad y aquella es la verdad, y entonces igualémonos, porque es que el sacrosanto narcisismo me implica que yo tengo que considerarme igual a otro, porque si yo acepto que hay grandes, y si yo tengo la humildad de decir, yo no soy Shakespeare, yo no soy Goethe, yo jamás podré escribir una página como alguno de estos hombres o mujeres, quien fuere que estuviera yo referenciando, entonces inmediatamente como que conduciría a que yo tuviera que reconocer que soy nada. Por eso yo digo, las condiciones para pensar que enuncio a continuación confluyen en una subjetividad, posibilitan un sujeto que si cumple un trámite que más adelante también lo menciono, permitirá, por ejemplo, quizás que allí emerja ese sentido inédito que yo sitúo como un rasgo indefectible del pensar. Una primera condición es un sujeto que vive bajo un cierto estado de insatisfacción frente a algo que le importa. No puede haber un pensador satisfecho. Eso es una contradicción en los términos. Un Kafka, feliz de la vida, no escribe lo que nos dejó. Hay algo de la insatisfacción. George Steiner, en un texto muy bello que publicó Fondo de Cultura Económica en castellano,
habla de las tribulaciones y de las pesadumbres que están en juego, de las tristezas que están en juego en el acto del pensar. Pero él dice tristezas para indicar que es un sujeto que está de alguna manera desacomodado. No puede ser un sujeto que está, digámoslo, plenamente articulado a la realidad, al mundo o al ser. Hay algo del orden, pues, de la insatisfacción como condición en la subjetividad de quien puede acceder a pensar. Puede ser uno muy estudioso de la física y no ocurrírsele ninguna teoría nueva. Yo puedo ser el más grande lector de literatura y no ser capaz de escribir una página literaria. Pero lo que es también necesario recordar es que no habrá nunca un gran poeta que no conozca la poesía, no habrá nunca un físico que diga algo nuevo que no conozca la física. Y esto es muy importante porque la imaginación, esa cosa que de pronto viene y de dónde viene y por qué viene, debe encontrar el terreno cultivado para que allí prenda algo que sea realmente del orden de lo sensato, ya sea en la hechura de una poesía, en la hechura de la literatura o en la construcción de una nueva teoría en las ciencias. En ese sentido, entonces, también quiero decirles, mi opinión es que pensar no es entonces una facultad inherente a todo ser humano. No es una propiedad democrática, les dije ahora, es una posibilidad o no del sujeto. Eso no nos gusta, en esta época no nos gusta que nos marquen diferencias. Ahora lo dije aquí, no nos gusta que nos digan, vos no sos capaz de escribir una página como Shakespeare. Entonces siempre acudimos a la diferencia y suponemos que la diferencia siempre nos iguala. Y claro, hay diferencias que no pueden significar desigualdad. La diferencia entre un hombre y una mujer no puede traducirse a desigualdad, pero hay diferencias que sí son de la desigualdad. Yo soy diferente a Goethe y a Thomas Mann, y Goethe escribe mejor literatura que yo. Y el mismo Freud, que tenía una pluma tan hermosa, tan bella, una de las plumas, yo diría, más elaboradas de la lengua alemana, Freud decía que él entregaría todo lo que había escrito y pensado por poder escribir una página como Shakespeare. Ahora, Shakespeare pensó a partir, por ejemplo, del teatro, Freud pensó a partir de esa producción inédita que hace, de esa dimensión de la condición humana que significa el inconsciente estructurado como lenguaje. Pero eso no es una cosa que está repartida entre todos, pero eso tampoco hay que tomarlo como si mis palabras quisieran indicar que si uno no puede estar en el lugar de un pensador, entonces la vida de uno no vale. Yo digo, la vida humana tiene una dignidad que no pasa por las capacidades. Es que una de las trampas que tiene la sociedad contemporánea es valorar la vida humana en función de las capacidades. La vida humana no vale en su dignidad, la dignidad de la vida humana no es un problema de las capacidades. Es que con esa lógica de las capacidades es que terminamos pensando que es más humano y por ende merece más respeto y un trato más deferente el que es muy inteligente frente, por ejemplo, a la persona que tiene una estrechez o que tiene ciertas dificultades, por ejemplo, para inteligir las cosas, etc. Es decir, Goethe no me demerita a mí. Un amigo mío muy brillante y de una gran capacidad de producción no me demerita a mí. Eso solamente en una sociedad que desata las rivalidades imaginarias de los individuos, que hace suponer que yo soy en tanto el otro no sea, porque si el otro es, entonces no soy yo. Esa cosa del individualismo que promueve esta sociedad es lo que termina, digámosle, en fantasmas paranoicos que llevan a suponer que si uno hace reconocimientos de grandeza, entonces es porque uno es un don nadie o uno no se valora en nada. Yo digo, asumirse como un ser común y corriente no le resta un ápice a la dignidad de la vida. La dignidad de la vida de un ser humano, lo voy a decir con palabras ajenas, se mide por su capacidad de estar a la altura de sus posibilidades. Y punto.
A mí nadie me puede pedir que yo viva más allá de mis posibilidades. Lo que sí me pueden pedir, y me lo debo pedir yo a mí mismo, es no vivir por debajo de mis posibilidades. Pero a mí nadie me puede pedir que yo escriba una página con la belleza, por ejemplo, de Flaubert. Bien. ¿Qué reclama la posición pensante? Cuando uno dice pensar, ¿qué es lo que esa posición estaría señalando? Lo digo muy rápidamente porque quiero llegar al punto que más me interesa. Primero, una posición pensante es una posición de desmonte de un sistema de certezas previas. Una posición pensante está siempre en función de interrogar y desmontar certezas precedentes. Pero no es solamente el no a esas certezas precedentes, sino que la posición pensante es también aquella que tiene la potencia para configurar un nuevo sistema de certezas, ya sea por la vía racional o por la vía estética. Una posición pensante es el paso que se da para descomunizarse, pero al mismo tiempo también el esfuerzo que se acomete para recomunizar la experiencia. Voy a poner el ejemplo muy sencillo que un día yo ponía en un tablero hablando con algunos compañeros de la corporación. Yo ponía una especie de hipérbole y decía, al interior de ella estaríamos todos los seres humanos que nos reconocemos en el sentido común, en el sentido compartido. Hablamos más o menos lo mismo, decimos lo mismo, enunciamos lo mismo, etc. De pronto alguien salta de ese conjunto y desborda la frontera y queda allá afuera en el aislamiento. Ese que queda allá afuera, descomunizado, es decir, que ha roto lazos con la comunidad, ese que queda allá afuera puede ser de dos, uno de dos, o el loco, el psicótico, que dice lo que los demás no dicen y en ese sentido está aislado, o puede ser el pensador o la pensadora que ha dicho lo que los otros no dicen, pero no se queda como el psicótico en el aislamiento. El psicótico tiene una verdad, pero es una verdad absolutamente suya, es una verdad intransmisible que él no puede llevar a los demás. En cambio, el pensador lo que hace es que el aislamiento relativo al que se condenó, allí donde se atrevió a irrumpir con un sentido nuevo sobre la vida, él intenta inmediatamente hacer un trabajo de recomunización, pero no la recomunización porque él vuelve al redil de la comunidad, sino porque trae la comunidad hacia él. Por eso en un pensador hay también un combatiente siempre. Mire ese que gustaba de presentarse como el gran solitario, Nietzsche, que hoy sabemos que era un hombre muy valiente, que fue capaz de romper con muchas cosas y pagar precios de soledad, pero todos sabemos también, para ir a la anécdota del Zaratustra, de que cuando luego Andrea Salomé le dice ese no catastrófico para él, no es ese no el que hace el Zaratustra, pero esa es una condición que dispara la escritura del Zaratustra. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿y un hombre que escribe, una mujer que escribe? Imaginémoslos en la soledad más absoluta, escriben con un único destino, el otro. Nietzsche intenta convencernos de la necesidad de someter a juicio los valores morales que nos rigen, etcétera, etcétera. Es decir, el esfuerzo es porque
que vayamos a ese sitio desde donde Él está viendo el mundo con unos ojos completamente nuevos. Por eso el pensador se desprende, pero intenta recomponer el lazo, solo que no cediendo a lo anterior, sino trayendo a su lugar a esa comunidad que la ha abandonado. Y la posición pensante reclama también la capacidad de asumir la transformación de sí. Es decir, es abrirse siempre a una aventura, en el mejor sentido de la palabra aventura. Un pensador es un aventurero, es un ser que se prepara, sale lo mejor acondicionado posible, pero no sabe qué le va a pasar. Un buen novelista no escribe la novela, se escribe en la novela. Por eso no creo que abunden los novelistas tampoco, y que no hay que confundir la existencia de los grandes escritores en novela, cuento o poesía con los libros más vendidos en las librerías. Ahora, paso a otro punto, y es que si la derrota del pensamiento, como dice el título, abre un panorama sombrío, es porque en esto estoy presuponiendo que el pensamiento es un bien para la vida. Entonces se puede hacer una pregunta inmediatamente: bueno, ¿y por qué es más valioso pensar que no pensar? Por ejemplo, esta sociedad le dice a la gente: no piense, entreténgase, diviértase, haga de la vida una vocación de diversión. ¿Cómo valorar las cosas? Pues por el monto de entretenimiento que le produzcan. ¿Quién es un hombre que vale la pena para instituir un amor o una amistad? Pues mídalo, calíbrelo en función de lo entretenido que sea. No le preguntan ni siquiera qué es lo que lo entretiene, sino que le invoca entretención, y hay toda una lógica y una empresa, y este es el montaje impresionante. Con eso voy a terminar ahorita. Por ejemplo, la empresa del entretenimiento es la gran empresa que hoy está montada en el mundo, y la vida pareciera desbocada de una manera ansiosa hacia el entretenimiento. Y ahí si uno no se entretiene, entonces se hunde en un pozo de angustia devastador. Y entonces, por ejemplo, la ignorancia y la tontería que hoy se propugnan como un valor. Ser ignorante es algo que, ser ignorante, y más que ignorante, ser tonto, es algo que está de moda. Yo decía alguna vez acá mismo que en otras épocas la ignorancia y la tontería eran púdicas y respetuosas. A uno le daba pena ser ignorante. Un tonto no se envanecía de ser tonto. Un rasgo de nuestro tiempo es que la tontería y la ignorancia se envanecieron, no tienen desparpajo, no tienen reato alguno. Es más, se exaltan como una mejor opción ante la vida. Si no hubiese esa seguridad loca que tiene el tonto, con toda seguridad no tendríamos las horas infinitas que la radio y la televisión nos ofrecen de tontería en catarata, porque es que quienes están ante esas cámaras no tienen conciencia alguna de lo que están diciendo, y no la tienen porque no hay que tenerla, es decir, porque es que uno diga lo que diga está bien, diga lo que diga se justifica. Entonces, ¿dónde podría uno decir por qué? Por ejemplo, yo les digo, si ustedes tienen hijos, ¿por qué, por ejemplo, transmitirle a un hijo una posición favorecedora del pensamiento y no una posición denegadora del pensamiento? Porque a uno le podría decir, cualquiera, un posmoderno le podría decir a uno: no, es que no pensar es también una forma de ser humano. Claro, es que el ser humano puede de todo. Puede ser genocida, puede ser de todo, puede ser el más grande artista y puede ser el asesino más atroz. El ser humano tiene tantas opciones. El problema precisamente en la educación es
¿por qué línea apostamos en construcción de qué tipo de humanidad? Y sin andarse con posiciones vergonzantes. Porque es que un padre, por ejemplo, si es que es tal, o una madre, si es que es tal, o un maestro, tienen que ser referentes que proponen caminos prioritarios o caminos privilegiados para hacer la vida frente a otros. Parte del problema que tiene hoy la juventud contemporánea es que es una juventud abandonada por la posición vergonzante que hemos adoptado los adultos, en buena parte porque el vacío mismo de la existencia que nos constituye nos impide, por ejemplo, ofrecer a los jóvenes puntos de referencia. Es que tener puntos de referencia no es que le estén mandando a uno, otra vez vuelve el fantasma paranoico. Entonces, como que, por ejemplo, tener un punto de referencia para uno orientarse en un mapa no quiere decir que lo están obligando a que vaya a tal parte, pueda situarse usted y pueda elegir el destino que mejor le convenga. Entonces la pregunta que estoy haciendo es ¿por qué es más valioso pensar que no pensar? Y yo tomo una decidida opción porque es valioso pensar, y por eso el esfuerzo mío, el esfuerzo de la corporación, por modesto y diminuto que seamos nosotros, es por defender una sociedad que piense. Y no podrá haber pensamiento si no hay de por medio también una relación con la racionalidad, porque el pensamiento puede ser pues un recurso cualificador de la vida. Esa es la pregunta, y contesto a esa misma pregunta, y por eso les vuelvo a mencionar la expresión que hice ahora, de que piensen ustedes, por ejemplo, en un niño o en una niña, y ustedes asumen una relación con la vida responsable. Ese niño es tu hijo o tu hermanito pequeño, etc. La vida será también las cargas que se le transmitan a él o a ella para que pueda entonces inventarse su propio destino. Lo que recibe no le marca hacia dónde tiene que ser ni hacia dónde tiene que dirigirse, pero sí es lo que le permitirá que pueda elegir en la vida, porque la libertad nace de la riqueza que uno tiene para elegir entre opciones diversas, no de la estrechez de una sola dirección que uno tenga en la vida. Porque el pensamiento sería siempre un bien favorecedor y cualificador de la vida humana. En primer lugar, porque el ser humano se desconoce y desconoce el mundo que habita. Es decir, porque nosotros nos ignoramos. Y en esa ignorancia en la cual nos desenvolvemos, esa ignorancia que nos afecta en lo personal, por ejemplo, nadie puede decir a ciencia cierta que sabe quién es y qué es lo que desea. Hay algo siempre en brumas, algo siempre sombrío en el fondo de nuestro ser. El ser humano es una criatura que se desconoce y tenemos que luchar en la vida por medio de entendernos a nosotros mismos, cada cual a sí mismo, pero igualmente desconocemos el mundo. Y cuando digo el mundo, no digo el mundo físico únicamente, sino ese conjunto de relaciones que sostenemos con la naturaleza, con los semejantes o con nosotros mismos. Nosotros somos criaturas que andamos en penumbras, y la vida se puede vivir a trompicones, y la vida se puede vivir al tuntún, o la vida se puede vivir con ese poco de configuración de sentido que le sea posible al ser humano construir para orientarse en la dirección que mejor convenga a aquello que él define como un buen vivir. En segundo lugar, yo creo que el pensamiento es necesario porque nuestra subjetividad, la peculiaridad humana de la subjetividad que nos constituye, de eso los animales no padecen, pero habría que decir no gozan también. Nuestra subjetividad nos hace extraños a cada uno respecto de los demás y sitúa inevitablemente el malestar entre nosotros. Uno
uno no sabe quién es el otro, ni el otro sabe quién es uno. Hay una cosa muy tenebrosa en eso. Cuando uno habla con otro, habla con el ser más amado en la escena más amorosa que se puedan imaginar. ¿Qué garantiza? Que el otro dé cuenta de uno y uno dé cuenta de él. El contacto físico basta para aproximar seres. Kafka decía que dos seres, haciendo alusión por ejemplo a los esposos, pueden vivir piel con piel y esa cercanía física resolverse como una profunda distancia espiritual. Hay algo imposible de transmitir en la subjetividad de cada uno. Nadie en el fondo puede testimoniar la vida o la relación con la muerte que tiene otro ser humano. Por ende, nuestros vínculos no son vínculos que están establecidos por principio. Y el más o menos, ese como en la pintura de Miguel Ángel, en la creación del mundo, cuando Adán extiende la mano y Dios hace lo propio, pero esas manos pareciera que se fueran a tocar y finalmente no se tocan. Ese ínfimo abismo, pero abismo finalmente que hay entre los dos y que señala la imposibilidad final del encuentro pleno, esa extrañeza que somos para el otro y esos extraños que son los otros para nosotros. Yo creo que esa verdad ineludible de nuestro ser, el pensamiento es un esfuerzo por bregar a medio encontrarnos, a medio contactarnos, a medio decirnos el uno al otro quiénes somos. En tercer lugar, porque nuestra vida no tiene sentido por principio. Es decir, nosotros somos una criatura que nacemos sin sentido. No hay un designio que marque, ese bebito que acaba de nacer no está destinado a nada. Estará destinado a lo que en el fragor de su historia se vaya constituyendo. Y ya lo decía Sartre, carentes de sentido estamos ante el deber ético de dotarnos de sentido. ¿Qué quiere decir dotarnos de sentido? Dotarle de alguna dirección a la vida. Cuando uno apunta la vida en una dirección, descarta otras direcciones. Yo sí creo que es mejor saber por qué esta dirección por la que encauzo mi existencia y no otras. Y no vivir la vida como una fatalidad impensada que lo lleva a uno sin uno tener ninguna conciencia y por ende sin haber apostado nada de sí en la elección del camino que uno considere que es más apropiado para vivir. Nuestra vida no tiene sentido, digo, y por principio y para hacerla soportable, debemos tratar de responder a la pregunta: ¿para qué vivimos? Cuando digo la palabra soportable no es porque la vida es una maravilla, pero la vida pesa, la vida es grave, la vida es una cosa que puede volverse un lastre muy, muy pesado para el propio viviente, la vida humana. Por eso somos una criatura que se suicida. Y no nos suicidamos únicamente pegándonos un pistoletazo, sino nos suicidamos también deteriorándonos por caminos que nos llevan rápido, por ejemplo, a la tumba. Ahora, la pregunta ¿para qué vivimos? No está coartando la libertad de nadie. Es que hay una trampa en el presente nuestro, y es que el que piensa no vive. Vivir, como si hubiera una contradicción, como si pensar no fuera potenciar la vida. Vuelvo a mi estribillo. Kafka pensó mucho la vida. Mucho. Yo creo que ningún ser humano pensó más hondamente la vida que Franz Kafka. Ningún ser humano sintió más la vida que Franz Kafka. Es que el pensamiento conecta con un nervio vital. Lo que no conecta con un nervio vital es hacer del saber un oficio burocráticamente ejercido. Pero pensar, yo digo, es una fuerza para hacer soportable la vida. Es decir, para darle sentido, hasta donde ella pueda tener sentido.
o sentidos. En cuarto lugar, creo que proveer a alguien de las condiciones posibles para que allí emerja un pensador, o por lo menos para que admire a los pensadores y aprenda de ellos. Porque como decía bellamente Rilke, yo puede que no pueda pintar jamás, ni por más que me lo propusieran, una pintura de Van Gogh, pero le doy gracias a la vida que me permite gozar de la pintura de Van Gogh. Yo no puedo componer una sonata como Beethoven, pero le doy gracias a la vida que me permite gozar de Beethoven. Y en eso, digo yo, proveerle a alguien elementos para que piense si le es posible pensar, o para que pueda reconocer vía los pensadores y las pensadoras esas riquezas que hacen de la vida de uno, por modesto que sea uno, una cosa más ensanchada, una cosa más profunda, una cosa más rica. Yo sí creo que un ser humano, voy a decirlo también con una frase muy repetida y muy conocida por todo el mundo porque se dice con mucha frecuencia, eso es de Pascal, que dice: uno puede ser un enano, pero si uno se trepa a los hombros de los gigantes, uno contemplará muy lejos. Yo soy un enano que nunca hubiese podido llegar a las profundidades, a los recovecos del alma humana, del amor, de los celos, de la angustia, a los que llegó Marcel Proust. Él era un potente que tenía la fuerza para ir tan lejos en el alma humana. Pero yo me puedo coger de la mano de Proust y que Proust me permita ir muy lejos en la vida, tan lejos como no hubiera llegado yo solo. Y por eso una buena educación, en mi opinión, y por eso estoy en esta defensa, es una educación no que le diga a un muchacho tienes que ser un pensador. Eso resulta y acontece o no, y de eso no hay por qué imputarle a nadie responsabilidades. Pero sí debe ser una educación que le diga a un joven, que le transmita, no que le diga, sino que le transmita que en todo caso nuestra vida tiene una dimensión maravillosa, y es que lo que no podemos hacer, las grandezas que no podemos alcanzar por nuestras propias manos, tenemos la fortuna de que otros nos las ofrendan, y que lo que tenemos es que armar el puente que permita que esa ofrenda del otro pueda ser gozada por la vida propia. En cuarto lugar, creo que vale la pena hacer una defensa del pensamiento y forjar en la educación las mejores condiciones de posibilidad para que el pensamiento surja en la formación de los seres humanos. Porque, dada la brevedad de nuestra existencia, nosotros vivimos una vida que es efímera. Yo creo, más allá de las discrepancias que haya con el contenido del texto, pero el texto de Unamuno, de la brevedad de la vida, está tan bellamente titulado, de la brevedad de la vida. Eso lo decían también algunos antiguos, pero la vida es breve, con más razón, precisamente por breve, con más razón debemos hacer lo posible por lograr lo posible, una buena vida. Y no puede haber una buena vida si no se hace una elección del mejor sentido posible, a la altura de la particularidad que uno constituye. Pero yo sí creo que hay una ética que debe propender, porque como lo dice Vladimir Yankelevich, en este instantico de 70 años, bueno, ¿qué puedo vivir en este instantico de 70 años? Un par de hombres nacen en una misma fecha, y pensemos que mueren 70 años después en la misma fecha también. Nadie puede decir
que cupo la misma vida en ambas existencias. Es que la vida no es una cosa que está ahí para que entre todos como que la recojamos y será la misma en términos de su riqueza, su intensidad, su expansión o su profundidad. Viviremos cuanto seamos capaces también de hacer con la vida. Yo siempre pienso, un hombre o una mujer que pudo abrir en la vida las puertas que le permitieron, por ejemplo, el goce de una bella poesía, el goce de una buena conversación, el goce de un buen amor, hace más vida que quien simplemente pasó de largo, por ejemplo, ante eso. Yo en esto digo lo que decía Borges: lo triste es morirnos y dejar atrás tantas maravillas que la vida tenía y que incluso aunque nos lo hubiéramos propuesto jamás hubiéramos podido hacernos a tantas maravillas. Es que la humanidad es una humanidad de abundancia en su riqueza, en tantos frentes, en tantas cosas. Entonces, con más razón digo yo, el pensamiento ante la abundancia y la riqueza de la vida, ante la veracidad de ofrecimientos que nos depara la vida como posibilidad del pensamiento, es una manera que precisamente por esa brevedad que tiene nuestra existencia nos ayudaría a elegir de la mejor manera posible las apuestas vitales por donde finalmente echamos a rodar nuestro destino. Y finalmente en ese punto yo digo, es necesario el pensamiento, porque es que, y más en esta época, porque es que precisamente esta es una época en la que no sabemos cómo vivir. En otras épocas, bajo formas imaginarias como las que proveía la religión, la gente más o menos sabía cómo vivir. A la gente más o menos le decían que era la sexualidad, que era el amor, que era un matrimonio, que era una buena vida, y eso estaba ahí ya como codificado, etc. Por eso si yo digo que esta época no piensa, no estoy diciendo que era que antes pensaba, es que probablemente lo más renuente ha sido pensar en cualquier época. Pero precisamente porque no tenemos una época donde tengamos respuestas, o como ha dicho Estanislao Zuleta, porque es que la característica de nuestra época es que todo está en duda y todo está bajo incertidumbre y nadie sabe a ciencia cierta cómo proceder. Entonces lo tiene que pensar. Una de dos: o lo piensa o pide pastores que lo conduzcan. O lo piensa, y pensar implica que un sujeto se libre a su soledad y de una manera propia construya la salida más pertinente a su propio destino, o busca predicadores que lo orienten. Muchas veces he dicho yo acá, el éxito de tanto predicador que da pautas para vivir, que dice cómo, que entrega la receta, tiene que ver con que esa ausencia del pensar invoca inmediatamente, por la angustia que padece el sujeto, invoca inmediatamente al predicador, al orientador, al pastor, al que finalmente le indica por dónde ha de echar a rodar la vida. Hay que pensar. Yo decía un día, mire, a mí Thomas Mann no me dice cómo vivir, ni Platón me dice cómo vivir. Platón y Thomas Mann me dicen, pensemos la complejidad del amor. Le voy a mostrar que eso no es tan sencillo. Le voy a mostrar que no tiene más recovecos, más enredos, y que eso no se puede idealizar como una forma simple. Pensémosla. Ahora, ¿cómo se las va a arreglar usted en su existencia? ¿Cómo va a recoger las piezas que yo le he logrado radiografiar de esa experiencia? Esa es su tarea. Por eso Platón no se parece a Paulo Coelho. Él no te toma de la mano y te dice, ven, yo te indico cómo has de vivir. Platón le dice a uno crudamente, yo le voy a radiografiar lo duro de la verdad, y de ahí en más la tarea es suya. Hágase cargo de sí mismo. Los grandes pensadores necesitan adultos autónomos, capaces de hacerse cargo de sí mismos, y el aporte de ellos está constituido por los elementos que ofrecen, no porque nos lleven de la mano, nos conduzcan y nos digan
así has de vivir. Yo voy a ir terminando para que abramos un espacito para unos minutos para la conversación, y les voy a leer enseguidilla, no voy a detenerme, lo que restaba en 5 minuticos, y nos quedan unos 15 para que conversemos. Uno podría formular cómo se piensa. A mí me parece que ese cómo no es de la técnica, sino de cuáles son las condiciones que han de reunirse para que el acto del pensamiento acaezca. Yo creo que en eso hay que ir, y creo que es paradigmático, a Nietzsche. Stanislao, muchas de ustedes seguramente conocen una bella conferencia de Stanislao que se llama Sobre la lectura, donde Stanislao recoge del Zaratustra, que el mismo Stanislao considera es una teoría del pensamiento, esas 3 imágenes que él llama el camello, el león y el niño, y que bien pensadas y bien entendidas van mucho más allá de la teoría de la lectura. Es una teoría del pensamiento lo que está poniendo en juego allí Nietzsche. Un pensador surge de la capacidad del espíritu para adoptar en el propio sujeto 3 posiciones: la de aprendiz, la de crítico y la de ocurrente. Ni aprendiz solo, ni crítico solo, ni ocurrente solo. Conjugación, metamorfosis del espíritu. Piénsenlo. Y creo que por ahí se podría construir también una pequeña teoría de cómo se piensa, por ejemplo, desde lo estético. ¿Por qué resulta, por ejemplo, un pintor? ¿Y por qué la pintura nos hace pensar? Y al hacernos pensar nos hace sentir. Y el sentimiento es tan hondo como el pensamiento. Mejor dicho, el pensamiento arrastra el sentimiento y el sentimiento arrastra el pensamiento. Enseguidilla les digo rasgos que caracterizan nuestra época, este tiempo que vivimos, y que afectan negativamente la relación que tenemos con el pensamiento y con los pensadores. Primero, un proyecto retardatario que se ha venido imponiendo en esta época: desacreditar la racionalidad. Pestes contra la racionalidad. La racionalidad no es todo, pero sin ella somos nada. Hay una frase bellísima de Freud en el Porvenir de una ilusión que dice: la voz del entendimiento es débil, mas ella no descansa hasta hacerse escuchar. Yo siempre pienso que la racionalidad es como el tabloncito que encontró el náufrago. Hay que agarrarse de ese tabloncito. Uno se puede entregar a la fantasía. Ojalá estuviese en un yate lujoso y cómodo. O se puede entregar a la fatalidad. No, qué tablón, yo mejor me hundo. No, la valentía, la tragedia humana es: tenemos un tabloncito, poquito, insuficiente, pero es el que tenemos. Y esta verdadera ordalía contra la racionalidad, que esa irresponsabilidad que llama discurso posmoderno promueve, malentendiendo todo, creyendo que la racionalidad es destinada ineluctablemente al totalitarismo. Y como dice tan bellamente María Zambrano, sí, por vía de la racionalidad pudimos derivar en Hitler, pero por vía de la racionalidad tuvimos a Dostoyevsky. 2. Concomitante con eso, un rechazo de lo intelectual. Ya está dicho, la tontería está de moda, etc. 3. Rasgo de esta época: se proclama demagógicamente: todo es válido. Todo el mundo tiene la verdad, todo el mundo tiene la razón, todo lo que alguien hace está bien, todo. Goethe es igual a un bestseller.
Vos le vas a dar a tu hijo una novela, pues es lo mismo que le des una novela de Goethe, a que le des un bestseller. Otro rasgo de esta época es que se denosta de la racionalidad en nombre de la sensibilidad. El discurso de la sensibilidad. Sensibilización por todas partes. Por todas partes hay que sensibilizar. Sensibilizar, yo nunca voy a entender qué entienden por sensibilizar. Porque es como, no sé, yo digo, será afectar las terminales nerviosas, que será la sensibilización. Porque a mí me sensibiliza mucho Thomas Mann, o me sensibiliza mucho Platón. ¿Quién dijo que vos no cobras una gran sensibilidad de tu existencia cuando un pensador te abre con sus luces el entendimiento de rasgos de esa misma existencia? Es decir, si alguien lee a Platón o a Marx, pierde sensibilidad con la vida. Es muy extraña esa lógica. Es lo mismo que los que dicen que para amar no hay que hablar del amor, no hay que discursar ni pensar el amor. Porque si entonces uno es lógico, tendría que invertir las cosas y decir: queréis un gran amante, buscaos el más bruto y el más ignorante de todos, buscaos un paramilitar que no piensa nada, no quiere pensar nada, y ahí parece ser que en la medida en que hay una renuencia total a la inteligencia y al conocimiento, existiría entonces el hombre más sensible del mundo. Esta es una época del conformismo, la adaptación y la acomodación. Una de las épocas más conservadoras, creo yo, de la historia de la humanidad. Todas las formas, la renuncia al pensar se manifiesta no solamente en las formas del conformismo, sino en las maneras como supuestamente se ejerce una inconformidad. Inconformidades de superficie, inconformidades de espuma de la ola, el fondo profundo de ese mar intocado. Todo se volvió estética, y todo, insisto, avalado por el discurso posmoderno. Por eso es un discurso incapaz de plantearse problemas con la ética o con la política, y más bien prefiere declararlas desuetas, anacrónicas, para no tener que decir la verdad, que no tienen nada que decir, que entrarían en una contradicción insoluble. Y entonces no a la ética, no a la política, todo es estética, y estética es cualquier forma que aparezca. Y entonces, ¿cómo le protestamos al mundo? El mundo se deshace en las infamias, en las injusticias, en las inequidades más pavorosas. ¿Cómo le protestamos? Con estética. Sobre todo estética de los cuerpos. Y claro, yo no estoy en contra de que haya una estética de los cuerpos. Lo que yo sí contradigo es que las protestas donde supuestamente se ejercerían las desadaptaciones contra este mundo y sus infamias, se traduzcan a cosas que no le mueven un pelo a las estructuras de poder dominantes. Hace rato nos quedamos sin proyectos alternativos de humanidad, de sociedad. El que intenta pensar eso se le considera un hijo todavía de la época de los dinosaurios. Ya parece ser que lo único que nos queda es aplaudir este mundo y decir con ese discurso postmoderno: las cosas que son, están bien que sean así. Porque así son. Porque parece que todo lo dado, todo lo existente tiene que ser avalado. Una época cuyo canto fundamental es a la trivialización de la vida, en un verdadero embate contra todo lo grande y profundo. Y con eso, ya dije ahorita, se alimenta el narcisismo ingenuo de la gente. La cultura abandona el pensar y se decanta por el entretenimiento y la diversión. Desaparecen los intelectuales y abundan los académicos. Cada vez somos más los académicos que hacemos las cosas donde las hacen los académicos, en los salones de clase,
en sus propios doctorados y en sus propios congresos para decir cosas bellísimas que no afectan a nada ni a nadie, porque además no tienen o no tenemos sociedad a quien dirigirnos, porque el conocimiento se pautó en esas formas absurdas de currículums o materias, y uno se vuelve un especialista en una materia que dicta con mucha suficiencia, que le puede proveer incluso prestigio, pero eso finalmente no tiene ningún cordón umbilical ni con la vida ni con la sociedad. Y por eso cada vez más en esta sociedad se hace una escansión: minorías de sapientes con una sapiencia que no afecta a nada ni a nadie, que no hace sino lustre personal y narcisista, y mayorías indigentes en lo espiritual en manos de cuanto predicador aparece en el camino dándoles fórmulas para existir. No se busca un individuo que piense por sí mismo. Parece que la buena educación no es propugnar por un individuo que sea capaz de pensar por sí mismo, sino un individuo que sepa divertirse. Un individuo prisionero de lo inmediato, lo aleatorio, lo efímero, que confunde la libertad con la falta de raíces y proyectos. Parece ser que uno tiene raíces, fundamentos, arraigos, y lanza una mirada que forja un proyecto para armar un camino en la vida. Parece ser que eso le conculca a uno la libertad. Que uno es libre es en la medida en que sea como una voluta de polvo, que cualquier ventarrón que venga lo pone aquí o allá. Y confunde la libertad también con la ausencia de compromiso y de trascendencia. Parece ser que si uno se compromete, está coartado en su libertad. Y cuando digo trascendencia, quiero decir que si uno en el compromiso se compromete con un más allá de sí, no solamente en términos de individualidad, me comprometo con la existencia de otros individuos, sino en términos de temporalidad. Me comprometo incluso con aquellos que no estarán ante mí, porque yo ya no seré. Otro rasgo de esta época, que por él solo merecería ya una charla, más que charla, un análisis muy largo y de mucho tiempo: el profundo y grave empobrecimiento de la relación del individuo con la palabra, el deterioro de la palabra, la pérdida de la relación con la palabra, la invitación al silencio y al abandono de la palabra, o esa forma de abandonar y perder la palabra que pasa por el maltrato de la misma, por la falta de conciencia de la magia de la palabra, que es en el fondo el sentido antipoético que, por ejemplo, está marcando este mundo. La ideología de ser joven es otro rasgo de la época y que afecta profundamente las relaciones con el pensamiento. El problema no es que no son los jóvenes, es la ideología de ser joven como valor fundamental de la vida, pero al mismo tiempo que al joven lo cristalizan en eso, y el joven, la gran mayoría de los jóvenes se lo creen, y entonces se dice: ¿sabe qué es ser joven? Es divertirse, no más, relajarse en el sentido de descomprometerse. Miren a dónde han conducido en el vocabulario juvenil una bellísima palabra como la palabra intensidad. La palabra intensidad era una palabra que nombraba una virtud, la aplicación decidida a algo. No, intensidad, que quiere decir, por ejemplo, un hombre intenso, una mujer intensa, era un hombre o una mujer apasionados, capaces de comprometerse férreamente con algo. No, la palabra se ha ido convirtiendo, curiosamente, ha pasado de ser una virtud a ser un terrible defecto. ¿Sí? Los apasionados no gustan. Lo que quieren son gelatinas, gente que no tenga norte, ni sentido, ni proyecto, ni lucha, ni compromiso, ni causa, flanes de la vida. Concomitante con eso, dentro de esa ideología de ser joven, rechazo del rigor. Parece ser que ser joven, además
Además extienden la juventud hasta los 30 años y eso es licencia para la relajación total, el rigor no. Eso merecería un análisis, porque es como la división entre que la vida es una vida de la adultez, que es la caída en el esfuerzo, en la dificultad y en la lucha, y una especie de imaginario paradisíaco que se viviría por fuera de cualquier relación con el compromiso, etcétera, etcétera. Ahí habría siempre que decir que una lobo Andrea Salomé, que estamos precisamente a puertas de celebrar los 150 años de su nacimiento, que a los 15 años tiene la vida agarrada en sus manos, las riendas de la vida en sus manos, o un Chopin o un Schubert, esos parece que no hubiesen sido jóvenes. No, es que el vigor juvenil, esa dicha de tener la vida por delante, no está reñida con la inteligencia y con el compromiso con la existencia. Pero la ideología de ser joven es la ideología de negar la muerte bajo la apariencia de que permanezco joven, pero al mismo tiempo de insuflar en mi existencia unas posiciones que pasarían precisamente por la negación de lo que se entiende como adultez, que tendría que ser el saber responder de sí mismo y por la vida. Esa propugnación por la ignorancia, por la trivialidad y por la tontería nos entrega el presente que hoy está mostrando esta sociedad. Seres humanos desarmados en lo fundamental para los grandes problemas personales y sociales. Seres humanos sin palabra propia frente a eso. Y finalmente, la industria del ocio. La industria del ocio, que reduce el entretenimiento, las obras del espíritu, y el pensador cede su lugar, como dice Alain Finkielkraut, al zombie. Dejemos una pregunta, de la cual yo elaboré un camino para tratar de responder, pero dejémosla. Pero la pregunta se las dejo. ¿Por qué nuestra época rechaza el pensar? Porque esto que he dicho es casi como un diagnóstico, como que describe una sintomatología de la época y de la cultura. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque esta época se inclina más por la industria del entretenimiento y la diversión, por la superfluidad, por lo light, por lo trivial, por lo ligero, por lo descomprometido, por lo que finalmente hace que el ser humano no tenga comando de la vida, que el ser humano no se proponga como los griegos ser dueño y soberano de su destino hasta donde ello es posible. ¿Por qué la opción de esta sociedad? Debe haber razones que expliquen por qué esta sociedad dispone sus fuerzas más bien hacia la industria del entretenimiento y la diversión, la propagación de la tontería y la ignorancia, que por ejemplo hacia esa otra dimensión cualificadora de lo humano que tiene que ver con el pensar como la capacidad de estar frente a la posibilidad de la producción de sentidos nuevos para la vida, que enriquezcan la vida por su complejidad y por su riqueza, sentidos producidos por uno si uno tiene la potencia de producirlos, o sentidos en todo caso apropiados por uno en gracia a la posibilidad de tener una relación con los grandes pensadores. Por eso cierro con esta expresión: la derrota del pensamiento, la andanada contra el pensamiento, de lo cual las universidades son hoy el ejemplo más claro, porque si en un lugar no se piensa, hoy es en el mundo universitario, empecinado únicamente en un profesionalismo cegatón, en una preocupación de títulos. Y hoy escucho yo, y lo digo con el respeto que me merece su investidura, pero escucho al rector de la Universidad de Antioquia que se ufana de que vayas a saber bajo qué criterios la Universidad de Antioquia es que la segunda universidad de este país, después de la Universidad Nacional. Uno se podría preguntar por qué la una es primera, la otra es segunda, y cuando finalmente dice los criterios es el número de maestrías que tienen, el número de doctorados que tienen, el número de grupos de investigación que tienen. No se preguntan qué hacen esos doctorados, qué hacen esas maestrías, qué hacen esos grupos de investigación, cuáles son las potencias que realmente ponen en acción para que uno pudiese decir, he ahí
unos centros donde realmente el pensamiento está vivo y afectando y marcando los rumbos de la humanidad, o por lo menos de una sociedad como la nuestra. Por eso cuando yo digo la derrota del pensamiento, acogiéndome la expresión del texto de Alain Finkielkraut, yo digo es una derrota que en general promueve la sociedad y la cultura contemporánea, y que no tenemos unos focos de resistencia claros. Esos focos de resistencia no van a venir de las instituciones oficiales. Esas instituciones están ganadas y adaptadas por la lógica misma de esta sociedad. Entonces, si uno considera que es un valor el pensamiento para la cualificación de la vida personal y colectiva, y que ese pensamiento se encuentra en el declive al que lo conduce la lógica contemporánea de la sociedad, el reto que nos queda es, y entonces, ¿dónde y desde dónde vamos a hacer las resistencias que realmente reivindiquen el valor del pensamiento como un bien fundamental del ser humano para tratar de organizar las mejores relaciones posibles con su existencia tanto individual